Uno de los partidos que realizará elecciones de manera directa será el movimiento Renovación Popular del señor López Aliaga. Y esta tarde invitamos a quien representa como precandidato a senador por la República, por la región La Libertad, el ingeniero Víctor León Álvarez. Buenas tardes, ingeniero Víctor León. Bienvenido a Ozono Televisión, su casa amiga como siempre. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a ti y a todos los amigos que nos escuchan. La trayectoria que usted tiene, relativamente, a pesar de su juventud, es una larga trayectoria, tengo entendido. Usted es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Mecánica. Antes usted ha estudiado en el Colegio Marcial Acharán, si no me equivoco. Sí, yo estudié, bueno, yo nací en la ciudad de Laredo. Laredo. No, soy laderino de nacimiento. La ciudad dulce. Dedicado a mis padres a la agricultura. Estudié la primaria en el Colegio Mariano Melgar del Distrito del Porvenir y la secundaria en el Politécnico Marcial Acharán. En esa época la educación técnica era bastante importante, muy valiosa, porque desde jóvenes ya agarrábamos una senda de la productividad laboral y familiar. Sí, la dinámica o la estructura curricular era interesante. Nosotros pasábamos los 2 primeros años por todas las profesiones o por todos los talleres, y ya para el tercer año uno escogía su carrera, ¿no? Y yo opté ahí en el Politécnico a estudiar automotores. Y al terminar el Politécnico, yo puse mi tallercito donde reparaba bicicletas y reparaba motocicletas. Y ahí le viene ya la vocación de la ingeniería mecánica. Es que yo yo buscaba la educación técnica, ¿no? Ahora, ingresar a la universidad, hoy es difícil, esa época era imposible, era como participar al premio Nobel. Claro, fue difícil, y más que todo en una escuela como mecánica, que la relación para ingreso era 21-1. Poquito, ¿no? Sí, y yo postulé en la segunda promoción. Ajá. Y no logré ingresar. Entonces, como yo ya tenía una carrera técnica, hice mi taller en Laredo, justamente en mi tierra, puse ahí un tallercito en la calle Unión, y después me fui corriendo hasta Gaipampa, y ahí también puse un tallercito, pero solamente atendía los sábados y domingos. Amplió ya su radio de trabajo, qué bien. Sí. Y con esos ingresos yo podía pagar mis estudios y logré ingresar para las academias y logré ingresar después a la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Y qué tal? ¿Era una facultad pequeña? Porque recién empezaba, pues aparte que como era las aulas eran de 20, 25, a lo mucho. No tanto, era una aula con cerca de 60 alumnos, y lo que era más difícil de entender era que la universidad ofertaba una carrera, pero no tenía docentes, no tenía laboratorios, no tenía infraestructura, y nosotros parecíamos gitanos, ¿no? A veces nos tocaba recibir clases en humanidades, a veces en el local central, otras veces en ingeniería, otras veces en el pabellón de física, y también otras veces no llegaban los docentes. Entonces nosotros optamos por empezar una gesta, una lucha para reivindicar esos derechos, esas obligaciones. Finalmente, y a mí me eligen secretario general del Centro Federado de Ingeniería Mecánica. Ahora, de esa época o antes quizá, usted ya traía una vocación social, de transformación, de cambio, de mejoras en la sociedad, y tengo entendido que su militancia en el Partido Aprista ya en aquella época se inició. Bueno, cuando yo estaba en el Politécnico, ya en el 4º año, salió la norma que prácticamente desaparecía la educación técnica. Y mi promoción era la última promoción que iba a tener el reconocimiento como técnico, porque nosotros salíamos con un título dado por el Ministerio de Educación que nos definía como que somos técnicos, ¿no? Y como que así era, ¿no? Los jóvenes salían ya. Sí, como técnicos. Con tu cartón tú podías tener trabajo en cualquier sitio. Y nosotros entramos a un proceso de defender el colegio, porque también los alumnos el otro año iban a estudiar en el Marcial Acharán, pero que estaba en Colón. Y además, la última promoción en la que yo estaba estudiando era de educación solamente para hombres, ¿no? Y a partir del otro año era ya mixta. Entonces, en ese proceso nosotros iniciamos una jornada que nos llevó a conocer líderes del partido, ¿no? A otros jóvenes estudiantes, y formamos el comando escolar aprista, ¿no?
Correcto. ¿Y en la universidad usted continuó manteniendo esta línea ideológica? Sí, bueno, yo ya tenía ya una militancia, tuve la suerte de conocer a Ayala Torres, estaban en plena asamblea constituyente, llegué a conocer a la mayoría de los líderes del partido, y cuando yo postulo a la universidad e ingreso, lo primero que hice fue ser delegado de aula, ¿no? Aquella era el ARE, ¿no? El ARE, ¿no? Sí. Y después que logré ser delegado de aula, postulé a la universidad y al Centro Federado y opté por ser secretario Ahora, general. usted fue regidor por la provincia de Trujillo, tengo entendido. Sí, bueno, yo después que termino la universidad me fui a trabajar ya al sector privado, ¿no? Y trabajé como 9 años en Trutex, Textil Trujillo, que era una empresa transnacional de fabricación de hilos, que está en el Parque Industrial de la Esperanza, hasta ahora está ahí. Y me alejé un poco de la política, ¿no? Salí en el año 96, renuncié en 96 del Trute porque tuve una parálisis facial y opté por trabajar en el sector público. Rodolfo Raza me dio la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de La Esperanza como jefe de servicios generales y de ahí ya volví de nuevo a entortillar, a articular ya con los compañeros. Como regidor provincial, ¿qué recuerdos le trae? ¿Qué aspecto positivo realizó? Si no me equivoco, fue con el ingeniero Murgia acá. A ver, fui regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Ajá. Y tú recordarás que en la gestión, fue la última gestión de Pepe como alcalde, y en esa gestión nosotros impulsamos los programas de techo propio y del Fondo Mi Vivienda. No sé si recordarás, Carlito, que en el centro instalamos, ahí por la Plaza de la Bolívar, instalamos la vitrina inmobiliaria y ofertamos una serie de viviendas. Vivienda popular, básicamente, ¿no? Y ganamos un premio nacional de vivienda que con Pepe se recibió a nombre de la municipalidad, y el ministerio nos permitió seguir participando de otros programas que tenía el ministerio, como por ejemplo la canchita de mi barrio. Ajá. Que nos dieron equipamiento, losas deportivas y todas esas cosas. Una de ellas lo instalamos en Poroto, porque éramos provincia, ¿no? Claro. Y otra ventaja que no sé si recordarás es que concursamos a los jazmines para el programa Mejorando Mi Barrio. Ya, porque los jazmines era pues un asentamiento humano, pura tierra, claro. ¿No? Y logró urbanizarse de manera... Claro, fue una organización popular que ahí tenemos y es una gran ilusión, alegría, una satisfacción al saber que ese asentamiento humano se convirtió en una invasión, ¿no? Fue una invasión. Un pueblo que se llamaba Pueblo Jóvenes. Sí. Y ahora es una zona pues, urbana y por donde hay alta transitabilidad, en su posta médica, su parroquia, una zona hermosa se quedó. Sí, muy bien. Sí. Y finalmente, en el terreno de la gestión pública, ingeniero Víctor León Álvarez. Usted acompaña al ingeniero Murgia como vicepresidente regional. Así es. Dos aspectos importantes de esa época. Me imagino que recorrían toda la libertad. A ver, como vicepresidente que fui de él, yo fui el encargado de impulsar el proceso de descentralización. ¿No? Creamos la Asamblea General de Gobernadores o de presidentes regionales o de gobiernos regionales, y de ahí creamos el Internor, no sé si recordarás, y empezamos a impulsar los procesos de mancomunidad y los procesos de descentralización. Eso nos llevó a que en verdad tengamos una ventaja en la asignación de presupuesto, en insertarnos dentro de programas de las Naciones Unidas, ¿no? Del PNUD, ellos también nos ayudaban con financiamiento y pago de funcionarios, ¿no? Hay muchos funcionarios del gobierno regional que recibían sueldo del PNUD. Y logros, ya como presidente regional, porque Pepe tuvo que pedir licencia, por ejemplo, los brevetes. No sé si tú recordarás que para entregar brevetes se demoraban 6 meses, 8 meses, una eternidad. Todo en Lima, así era terrible. Pero acá firmamos un convenio con el Ministerio de Transportes y empezamos a entregar brevetes dentro de las 24 horas. Esto facilitó el transporte público de manera notable, ¿no? Así es, porque mucha informalidad había justamente por esas tardanzas, ¿no? Así es. Otro tema que tuve una satisfacción personal es que según la ley teníamos que iniciar un proceso de nombramiento
y ya se estaba prácticamente dejando de lado el nombramiento del personal asistencial de salud, y formamos un comité integrado por representantes de los colegios profesionales, más el gerente de salud, que era en ese entonces Víctor Peralta, y logramos el nombramiento de más de 350 personal de salud entre obstetras, enfermeras, laboratoristas, microbiólogos y Ahora, toda esta experiencia, ingeniero Víctor León, le ha servido para que en su calidad de asesor en el Congreso de la República, el congresista Diego Bazán, les permita conocer más a profundidad la región y la problemática que se vive. Una región muy rica, pero quizá con mucha lentitud para aprovechar su riqueza. Mira, en mi condición de vicepresidente, yo recorrí la región impulsando los proyectos de electrificación. Electrificación rural. Porque Alan García diseña un programa nacional de vivienda social, de electrificación rural. Electrificación rural también. Sí, y me permitió conocer varios y ayudar a varios distritos de la sierra a que tengan su luz. Ese bichito se me quedó cuando Diego sale de congresista y le digo, Diego, vamos gestionando proyectos de electrificación, ¿no? Fundamental en la vida. Sí, que lo pague Hidroandina o que lo pague el Ministerio de Energía y Minas. Y Diego me dijo, ya compañero, excelente. A la fecha, Carlitos, ya más de 2.000 viviendas tienen su luz gracias a la gestión que ha podido hacer el congresista Diego Bazán. Y básicamente sectores menos favorecidos. De todo, Carlos. Mira, por lo menos en La Esperanza hay como 14 barrios que hemos apoyado. ¿Aquí en La Esperanza? Sí, en La Esperanza. En Alto Trujillo como 7 barrios, en Virú como 6. Este jueves se pone el primer poste en Betel, sector Betel de Virú, ¿no? Pero hay algo que es anecdótico, mira. Tú conoces la Corte Superior de Justicia. Por supuesto. Atrás hay un barrio que se llama Natacha. Sí. Ese barrio no tiene luz. No tiene luz. No tiene luz. Hasta ahorita estamos hablando de martes 11 de noviembre, ¿no? De 2025 que no tiene luz. Y ahí incluso... Y está ahí a una... Increíble, o sea, es la ciudad misma. Así es. Y en una zona, ahora... Entonces, ahí nosotros estamos impulsando con el Comité de Electrificación. ¿Cómo es ese proceso, ingeniero? O sea, que los moradores son los... A ver, los moradores forman su comité de gestión, pro electrificación. Se organizan. Se organizan. De ahí ellos van a Hidroandina y piden que Hidroandina les dé el punto de factibilidad o el punto de diseño y empiezan a gestionar su electrificación. Correcto. Entonces, como están dentro de la zona urbana, nosotros hacemos la gestión con Hidroandina para que la Hidroandina aplique la modalidad de un mantenimiento, ¿no? De una operación OM5, ¿no? Que haga una operación de mantenimiento que permita que Hidroandina, como si fuera, en criollo, como si fuera una ampliación. Una ampliación, expandiendo. Expandiendo. Y esa ampliación, todas esas cosas lo cubre y lo ejecuta Hidroandina. Hidroandina, ellos mismos buscan el presupuesto y hacen la licitación y ejecutan la obra. Correcto. ¿Cuál es el papel, el rol del congresista? Hacer de intermediación entre la sociedad civil y Hidroandina, porque, válgame verdades también, Carlos, y tú has trabajado en el sector público, muchas veces los gerentes no reciben a la gente. No reciben, hermano, los dirigentes, se endiosan, ¿no? Y también los pobladores necesitan a alguien que los motive, ¿no? Los pobladores también los pobladores a veces no saben pedir las cosas. Eso, y ahí entra pues el político, ¿no? El político en la política con un don de servicio, ¿no? Sí, y te digo esto porque varias veces hemos ido nosotros a Hidroandina, a Sedalí, por ejemplo, a molestar sobre el agua y desagüe de la urbanización del Recreo, ¿no? Que es un tema lo más cercano que hemos ido a hacer y que también está dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad. Sí, o sea, hay mucho por hacer, hay y mucha necesidad. Estimado ingeniero León, esto se repite también en zonas andinas, zonas rurales, donde también ustedes han ido como el congresista Diego Bazán, como Renovación Popular, a gestionar este tipo de proyectos. Por ejemplo, mira, lo más próximo, en Agaipampa, existe un colegio secundario y un jardín inicial, ¿no? El colegio secundario Arguedas, José María Arguedas. Este colegio está casi abandonado. Y en la sierra... ¿Es estatal? Es estatal. Claro. Y en la sierra, primero prima la lluvia. Y después cuando se va la lluvia, el sol es fuerte. Y sin embargo, los estudiantes tienen que hacer su formación en un patio
en donde o le da la lluvia o le da el sol. Entonces nosotros hemos querido hacer una gestión y lo estamos haciendo con el gobierno regional, un YOAR, ¿no? Ya. Para que ahí se ponga su techo, se le condicione, porque al final esa losa también sirve a ellos para que hagan sus actividades recreacionales. Y ahí estamos hablando de por lo menos 300 niños. Más o menos. Pero ¿qué sucede? Cuando va el gobierno regional, porque el congresista, hacemos el documento, el congresista pide que por favor se intervenga ese colegio, el gobernador dice muy bien, el gerente dispone. ¿Qué sucede? No se puede hacer la obra. ¿Y sabes por qué? Porque ese colegio no está saneado. Uy, el local, el terreno. O sea, hay varios terrenos, y sobre todo educativos, y no para irnos tan lejos, en Quiriguá. Hay en el mismo Quiriguá, en el colegio de Quiriguá. Tampoco se puede hacer mejoramientos en infraestructura educativa porque no hay saneamiento. Entonces yo digo, ¿qué hace la Gerencia Regional de Educación? ¿No? ¿Qué hace? Tener una dependencia encargada justamente de patrimonio, ¿no? Es fundamental sanear los terrenos del Estado, y más si son de hospitales o de colegios, ¿no? Y siendo el soporte básico para que haga una obra, si no, no se puede hacer, porque claro, es malversación. Porque la misma ley te dice, en primer lugar, señor, para ejecutar una obra en este terreno tiene que estar saneado, ¿no? Entonces, pero aún así, Diego, ¿no? Ha impulsado la construcción cerca de 12 colegios acá en La Libertad. 12 colegios. 12 colegios. Y los más emblemáticos para mí, y que la gente tal vez lo recordará, y tú lo conoces, es el PRITE. El PRITE aquí en Los Cedros, que era un canchón también ahí, y donde los niñitos de 0 a 3 años que tenían una discapacidad, ahí prácticamente estudiaban en aulas prefabricadas, ¿no? O en container. Ahí, por ejemplo, se ha logrado levantar una hermosa y moderna infraestructura educativa para esos niños que tienen discapacidad. Excelente, para una población tan sensible, tan ¿no? sensible, tan débil, ¿no? Una inversión alta, cara, ¿no? Porque lógicamente que tienen que tener una infraestructura muy especial para ese tipo de niños. Y otro proyecto que no sé si lo has escuchado es el CEBE, La Alegría del Señor en El Porvenir. Que también fue de gestión de Diego, que lo impulsó con el alcalde anterior, con el gobernador, con Yempen, que era el gobernador en ese entonces, que se siguió con el actual alcalde y se continuó con César, y al final se hizo la construcción de ese hermoso colegio, ¿no? Excelente. Ahora, todo esto implica que una dinámica de gestión, de relaciones, hasta de buen ánimo, ¿no? El espíritu de servir, ¿no? Mira, esto significa poner el bien común por encima de cualquier interés personal. ¿No? Porque lo que nosotros hemos ido a hacer, señor, no nos interesa quién lo haga, lo que nos interesa es que por favor nos atienda. ¿No? O sea, no puede ser que el Politécnico Marcial Lacharán, que ya es un colegio centenario, tú sabes que el Politécnico es un colegio centenario, está en una infraestructura, ¿no? Que necesita ser construido, ¿no? Y ahora, gracias a la gestión de Diego, este mes que viene ya están poniendo la primera piedra y están construyendo ese hermoso colegio de Politécnico Marcial Lacharán. Satisfacción personal, porque soy egresado de ese Politécnico, de ese hermoso Politécnico. Y así como el Politécnico, la oportunidad de retribuir lo que nos dio. Así como el Politécnico, están los Laureles en Florencio Mora, está Torre Tal en El Porvenir, está Chupitea en Laredo, y entre otros colegios son gestiones que se ha hecho con Diego y en la cual he puesto mi granito de arena siendo su asesor, ¿no? Correcto, claro, asesor, ingeniero, político de experiencia, liberteño de nacimiento, conoce la idiosincrasia, la problemática. Esta región, como le digo, tenemos una riqueza pues en el Ande, en la costa, y que es necesario fortalecer. Y desde Renovación Popular, usted, ingeniero Víctor León, considera que estos programas deberían ya ampliarse. Ahora que, dígase de paso, las encuestas señalan a Renovación Popular encabezando los sondeos de opinión previos, considera que desde un gobierno de Renovación Popular encabezado por el señor Rafael León podría Rafael López Aliaga. López Aliaga, perdón. Mira, Carlos, si Dios me da la oportunidad de ser senador de la República, yo voy a impulsar un programa que lo tengo en mente, que lo estoy denominando programa de inversión social, ¿no? O de desarrollo social.
que debe ser monitoreado por los centros poblados. Correcto. Porque, la participación. Sí, porque los centros poblados son los órganos pequeños que son representativos porque los elige el pueblo, ¿no? Pero sin embargo no tienen el apoyo presupuestal porque muchas veces las municipalidades no les transfiere los recursos que se asigna por ordenanza. Son muy lentos, ¿no? Son muy lentos, ¿no? Y algunos por temas políticos no lo asignan, ¿no? No lo asignan, por ejemplo, el centro poblado de Milagro tiene que estar peleando, cuando Alto Trujillo era un centro poblado tenía que estar peleando a la municipalidad para que le pueda dar, ¿no? ¿Qué será en otros lugares que están más alejados? Por supuesto. Entonces, este fondo debe permitir que los municipios de los centros poblados, de los consejos menores, a través de la modalidad de núcleos ejecutores, puedan desarrollar obras menores. Correcto. Sobre todo servicios básicos. Partiendo de sus propias necesidades. Claro, agua, desagüe, electrificación, saneamiento, suposta médica, porque se debe buscar fundamentalmente que se saneen los terrenos, ¿no? Correcto. O sea, combinar lo que es presupuesto, lo que es gestión, con la participación ciudadana, que es importante, que es el motor, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y eso ayudaría mucho a cerrar la brecha de desigualdad social que tenemos en la región. Correcto. Un tema fundamental en la libertad es la tercera etapa de Chaimochi. Es un trabajo en el cual, en su calidad de vicepresidente regional, ha gestionado. ¿Cómo ves esa perspectiva de esta etapa, tercera etapa de Chaimochi en función del beneficio regional? Bueno, el tiempo nos dio la razón, Carlos. Yo no sé si tú recordarás, y ahí están los archivos. Cuando yo asumo la presidencia regional, yo me reúno con Alan García, que era el presidente de la República, y yo le pido de que la tercera etapa no la hagamos por concesión, ¿no? Sino lo hagamos por obra pública. Entonces con Alan, y en ese entonces estaba de premier, creo, Velázquez Quesquén, ¿no? Y quedamos en que íbamos a invertir juntos, ¿no? El Estado y el gobierno regional. Correcto. Para hacer toda esa tercera etapa como obra pública. El criterio nos llevaba de que habíamos avanzado la primera y la segunda etapa con dinero del Estado, y como en un último tramo le vamos a dar a un privado para que haga un pequeño tramo, ¿no? Y se lleve por administración 30 años una obra que es prácticamente del pueblo, ¿no? Y que incluía ya la administración de la segunda etapa. Sí, por eso te digo, ¿no? Entonces, bueno, tuve un tiempo muy corto, ¿no? Al final se hizo la concesión, ¿no? Pero gracias a Dios no ha prosperado mucho la concesión, porque al final el grupo brasilero que ganó la concesión no ha avanzado mucho y ahora vuelve a ser una obra pública. ¿Hay expectativas sobre eso? Hay una expectativa. ¿Por qué? Porque cuando es obra pública, dicen que el Estado es un mal administrador. No tanto, pero hay que tener mucho cuidado cuando se administra el agua, ¿no? No cuando se administra el agua, porque tú lo concesionas y el privado puedes poner la tarifa que quiere, ¿no? Es terrible. Y es terrible, tú trabajas en una empresa de servicio. Y hay intereses oscuros que siempre atacan como para que el servicio sea malo. Mira, Hidroandina es una empresa pública, ¿no? Sedalil es una empresa pública. ¿Que hay que ajustar el tema de administración? Sí, de repente, ¿no? Pero no podemos darle un servicio de administración de agua, y más cuando es un sistema de agua agrícola y que tiene también fines de agua potable, ¿no? Así es, con sus plantas de tratamiento, podamos darle a un privado que al final después nos va a poner la tarifa que quiere, ¿no? Yo voy a luchar porque esa obra de la tercera etapa se haga como una obra pública y que el Estado le asigne los recursos para que se termine la tercera etapa de Chaimochi. Voy a luchar por ese gran sueño de Elator, de terminar la carretera Salaverry-Juanjuy. Salaverry-Juanjuy, ¿no? que fue avanzada también en la gestión del gobierno regional, ingeniero Murcia. Sí, pero fundamentalmente voy a pelear por la reestructuración, reorganización de Provías. Provías. Porque no hay un órgano tan lento, ¿no? Y que ha postrado a todas las regiones y especialmente a La Libertad. A La Libertad, ¿no? más. Que no tiene ni siquiera buenas carreteras, y las pocas que hay no nos permiten tener una conectividad fluida con todas las provincias. Como que hay un ensañamiento contra La Libertad, ingeniero Leo. Usted va a Ancash, al distrito más alejado de Ancash, está asfaltado. Se va a Cajamarca, igual.
Pero acá en La Libertad nos vamos a... Tú sales de Chepén nomás y tomas la autopista, la carretera que te lleva, o las carreteras que te llevan a Lambayeque, y son mejores, ¿no? Así es. Entonces, eso también implica que acá nos falta liderazgo. Provías tendría que reestructurarse. Sí, nos falta también liderazgo a nosotros y nos falta capacidad de gestión, ¿no? A La Libertad le falta eso, ingeniero León. No es un pueblo luchador, exigente. Somos muy pasivos, muy cordiales, excesivamente cordiales, ¿no le parece? Yo creo que nos falta esa fuerza renovadora de querer cambiar el mundo, ¿no? De querer cambiar las cosas. Pero nuestra propia vida, ¿no? Porque de pie en mi hogar. Sí, sí. Yo me pongo los pantalones, ¿no? O sea, eso faltaría. Y desde el Congreso de la República y el Senado y particularmente como senador por la libertad, va a tener que batallar con toda la experiencia que usted tiene de por manos. Sí, ese es el compromiso que tengo, ¿no? Con los pueblos de la libertad. He tenido esa gran oportunidad de que cuando yo he estado en el gobierno regional me he visitado todos los pueblos de la sierra, los conozco y gracias a Dios también he tenido una buena performance con respecto a la gestión, al servicio, al entendimiento, a escuchar a la gente, que ahora donde yo voy, la gente me recuerda, ¿no? La gente me dice, usted estuvo por acá, eso es lo bueno de ser político de servicio, sí, usted ¿no? dice, nos sirvió, ¿no? ¿Y qué expectativa de Renovación Popular, ingeniero León? Bueno, nosotros estamos trabajando para que Rafael sea el presidente de la República. Es el presidente que el Perú necesita, de verdad. Necesitamos, lo que tú mismo dices, ¿no? Tener esa energía, esa fuerza de poder cambiar las cosas. Y La Libertad es una región con mucha potencialidad, pero también el país. El país también, hay regiones con mucho poder económico, pero mira, Piura es una región rica y no puede vivir en la pobreza que vive, ¿no? El mismo Lambayeque, redes de agua. Igual, entonces necesitamos verdaderamente que haya una visión menos burocrática, más ejecutiva y que verdaderamente le inyecte el dinero, los recursos. Pero ahí usted va a jugar un rol importante en el Senado, porque muchas veces las normas son las que nos frenan, ¿ah? Y yo creo que hay muchas normas que incluso hasta están de más, ¿no? Lo que sucede, lo que falta es el compromiso, ¿no? Y cortar mucho la burocracia. Hay mucha burocracia. Por eso el hecho de reducir los ministerios, ¿no? El hecho de reducir varios programas va a permitir. Hay programas en el Estado ahorita, Carlos, que se duplican. Así es. Hay estados que se duplican, ¿no? Claro, hay programas en el estado que se duplican. Gobiernos regionales con ministerios, ¿no? Sí, y entre los mismos ministerios también. También. Bueno, querido León, muchísimas gracias por le deseamos el mejor de los éxitos. Hemos tenido aquí en Ozono Televisión al ingeniero Víctor León Álvarez, precandidato a senador por la libertad al Congreso de la República por Renovación Popular. Sus palabras finales, ingeniero. Bueno, yo quiero agradecer a Julio Odumer, quiero agradecerte a ti y a toda la familia de Ozono que me ha permitido tener estos minutos para dirigirme a los amigos de la libertad. Decirles a los hermanos de Renovación Popular que el día 30 de noviembre son las elecciones primarias. Les pido por favor de que asistan a su centro de votación, que muy pronto ya los dirigentes deben estar dándolo a conocer, para que todos los afiliados vayan a votar en estos 23 centros de votación que tenemos en toda la región La Libertad y podamos elegir a nuestro candidato presidencial, a nuestros candidatos a diputados, senadores, a nuestro candidato a Parlamento Andino, dentro de la democracia y en el marco de la ley electoral que rige este proceso que está supervisado por la OMPE. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En Ozono Televisión, el ingeniero Víctor León Álvarez, precandidato a senador por Renovación Popular en La Libertad. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos después con ustedes, amigos, aquí en Habla Trujillo.